No. Listo, ya está grabando la sesión. Bienvenidos a todos nuevamente. El día de hoy vamos a continuar con el curso de caracterización estructural por resonancia magnética nuclear. El día de hoy es 26 de abril, vamos a tener la sexta sesión y les comparto el reglamento del curso. Primeramente, hay que mantener en todo momento una actitud de respeto hacia el instructor, hacia los asistentes y hacia los administradores. Hay que mantener micrófono y cámara apagados durante la sesión. Para recibir una constancia de asistencia es necesario asistir mínimo al 80% de las sesiones, es decir, mínimo a 8 de las 10 sesiones. La lista de asistentes se descargará directamente de la plataforma Teams, es decir, no es necesario llenar ningún formulario. Las sesiones serán grabadas y publicadas en el grupo de Teams con el fin de que los asistentes puedan repasar el contenido visto. Queda prohibida la difusión de las grabaciones, así como usarlas para un fin distinto al establecido. No se poseen los derechos de autor de todas las gráficas, imágenes y ejercicios que se mostrarán durante la sesión. Sin embargo, estas se muestran única y exclusivamente con carácter educativo. Un breve anuncio para todos. Hace rato subimos las grabaciones de las sesiones a un Drive para que las tengan todas más recopiladas y puedan acceder más fácilmente a ellas. Se las mandamos por el grupo de WhatsApp e igualmente el link lo pusimos en el equipo de Teams. Era ese anuncio y ahora sí, doctor Luis Gerardo, le cedo la palabra. Muchas gracias, Mauricio. Pues vamos a iniciar la sesión de este día con algunos ejercicios. Les había comentado de un par de libros que tienen un contenido extraordinario en términos de ejercicios. Este libro en particular, el Organic Structure from Spectra, a mí me gusta mucho, lo tomo prácticamente como un texto de apoyo enorme en los cursos que doy relacionados a este nivel de resonancia. Espero no estar violando derechos de autor, como bien lo menciona Mauricio. Yo le pedí que hiciera alguna aclaración, unos cuantos ejercicios de aquí simplemente para darle promoción también al libro. Nuevamente yo no llevo comisión en esto, sino darles literatura que creo yo que es muy importante para que ustedes puedan pues crecer en términos de la interpretación de espectros. Es un libro que les va a servir para muchas otras espectroscopías, bueno, las más importantes, ¿no? Infrarrojo, ultravioleta, espectrometría de masas. Trae un poco de teoría y es teoría bastante útil, pero sobre todo la riqueza de este libro son los ejercicios. Esta versión, la quinta edición, trae también varios experimentos en 2 dimensiones. Nosotros vamos a ver experimentos en 2 dimensiones, vamos a resolver algunos ejercicios. Y yo recomiendo ampliamente este libro. Yo compré una versión para los dispositivos estos de lectura de Amazon. Se me fue el nombre, no recuerdo cómo se llama estos dispositivos. Pero bueno, está disponible en pasta también, pasta blanda, creo que pasta blanda y la versión para este dispositivo de lectura. Bien, y también por otro lado, les había yo comentado que este es un clásico, el Silverstein. Ha habido, bueno, el resto de los autores se han incorporado y han mantenido esta obra que desde mi punto de vista es una obra muy, muy buena para introducirse al tema de la espectroscopía en general. Entonces también lo recomiendo ampliamente, también trae un buen contenido de ejercicios. El Kalman tiene, pienso que anda alrededor de 300 ejercicios, cuando no un poquito más. Entonces, son obras muy, muy buenas que se las recomiendo. Ahora, también les había comentado yo que hay muchas páginas en internet que ustedes pueden consultar y que traen ejercicios, traen una serie de problemas, también traen obviamente antecedentes teóricos
Y también traen problemas de diferente nivel de complejidad. Recuerden que esta etapa del curso es una etapa temprana inicial dentro de la RMN. Empezamos prácticamente desde cero. Y bueno, el objetivo es interpretación de espectros y caracterizar moléculas, moléculas orgánicas que normalmente aislamos como metabolitos secundarios o preparamos en el laboratorio. Usando, pues bueno, algunas técnicas especiales que vamos a ver para complementar la información que se viene acompañada en los libros o en la obtención primaria de la información espectroscópica vía RMN, que son los experimentos en una dimensión. Bien, este es el formato de los ejercicios que trae el libro el Kalman. Ustedes pueden ver, hay un espectro de infrarrojo, trae algunas frecuencias importantes, las más significativas, vibraciones fundamentales, y trae también el espectro de masa con algunas fragmentaciones importantes. Y bueno, desde aquí sale la fórmula mínima, la fórmula condensada, para que nos sirva de complemento a lo que vamos a estar observando acá. Nosotros nos vamos a concentrar en esta parte, ¿sí?, a los espectros de protón, que están en la parte inferior, y los de carbono 13. Y vamos a hacer algunos ejercicios con estos dos, dos espectros, esta información que nada más comprende la resonancia magnética nuclear, pero tomen en cuenta que hay información complementaria. Algunos ejercicios, como les dije en alguna ocasión, van a requerir de revisar el espectro de masas, ¿sí? Y no todo lo puede resolver la resonancia. La gran mayoría de los ejercicios que están aquí se pueden resolver con resonancia solamente, pero de vez en cuando es importante confirmar alguna banda en infrarrojo y también confirmar algún patrón de fragmentación, algún fragmento específico para corroborar cuál es la vía de ruptura más rápida o más, más viable, y que confirme la estructura que eventualmente está proponiendo a través de los datos de resonancia. Entonces vamos a iniciar con un ejercicio y vamos a fijar la estrategia. Primeramente, bueno, como les mencioné, en la parte inferior está el espectro de protón, y el espectro de protón tiene algunas ampliaciones. En particular, esta señal tiene una ampliación aquí para observar los detalles finos de esa señal. Si ustedes se fijan, aquí se ve esencialmente como una señal cuádruple, esta es esencialmente como una señal simple y esta como una señal triple. Pero al hacer una expansión de esta señal, se ve claramente que esa señal cuádruple se partió en dos. Es decir, estamos hablando de una señal cuádruple de dobles. ¿Sí? Muy bien. En la información, en la frecuencia de carbono 13, vamos a tener dos, en la gran mayoría de los ejercicios vienen con dos espectros de carbono. Son experimentos diferentes, pero es la misma frecuencia. Ustedes pueden observar en la parte inferior que aquí trae una leyenda que dice espectro desacoplado. Y en la parte superior dice espectro acoplado. Hay otras modalidades que les voy a explicar y en qué consiste cada una de ellas. Bueno, en este caso en particular, un espectro acoplado es el que nos da información de cuántos protones tiene unido la señal o un carbono determinado, ¿sí? Vamos a analizar, en este espectro tenemos únicamente 3 señales de carbono. Recuerden que esta es la del disolvente, que en este caso es cloroformo deuterado. Aquí trae la frecuencia del espectrómetro, son 50 MHz. Si ustedes observan la frecuencia de protón, pues es 4 veces más que eso. Entonces estamos hablando de 100 MHz en la frecuencia de protón y 50 MHz en la frecuencia de carbono 13. Bien, ustedes observan
que estas señales que aparecen en el espectro desacoplado, aunque los carbonos que tienen hidrógenos directamente unidos, hay un dispositivo que se llama desacoplador. Y vamos a hacer con alguna, algún canal de salida de frecuencia, vamos a saturar esos protones con una radiofrecuencia muy, muy puntual, o en este caso puede ser en toda la banda, y vamos a inhibir ese acoplamiento, es decir, vamos a ver solamente señales simples en el espectro inferior, en el espectro desacoplado, ¿sí? Esto es muy útil y esta es, digamos, la versión estándar de espectros de carbono 13, porque si tenemos una molécula más compleja, más grande, observar el espectro acoplado de esa molécula, pues va a haber muchas señales más. Entonces, en este caso estamos observando que la fórmula mínima tiene 3 carbonos. Bueno, pues hay 3 señales en el espectro de carbono. Recuerden que el disolvente no cuenta. Entonces, quiere decir que esta molécula no tiene simetría, que esta molécula tiene 3 carbonos diferentes, ¿sí? Les anticipo el término, les vamos a llamar químicamente no equivalentes, pero vamos a revisar esos conceptos. Entonces, cuando decimos químicamente no equivalentes, quiere decir que cada carbono va a aparecer a su propia frecuencia. Recuerden que esto le llamamos ventana espectral y en esta porción estamos observando los carbonos de esa molécula y son 3 carbonos que nos lleva a deducir, porque hay 3 señales, que bueno, pues no hay simetría en la molécula nuevamente. En la parte superior tenemos información adicional. Esta información, recuerden que ahora el acoplamiento escalar es a un enlace. Los protones que se unen directamente al carbono son los que van a ocasionar que esos carbonos se partan en el número de señales, dependiendo del número de protones que nosotros tenemos en el espectro. Recuerden que la fórmula, vamos a usar la pluma, para analizar la multiplicidad, recuerden que es 2ni más 1. ¿Okay? Entonces, como esta señal se parte en 2 señales, en la parte superior, pues decimos que esto es un CH, ¿sí? Donde n vale 1. Recuerden que I es el spin del protón con el cual se está acoplando este carbono. Y si desarrollamos esta fórmula, pues bueno, sería un protón que tiene spin de 1 medio más 1, y esto nos da 2 señales, ¿sí? Entonces, por eso se parte en 2 señales. En el caso de esta señal que se parte en 3, se divide en 3, pues estamos hablando de un CH2 aplicando esta formulita, y finalmente tenemos a un CH3. ¿Por qué? Porque se dividen en 4 señales. Recuerden que la intensidad relativa es muy importante. Esta señal tiene una intensidad relativa 1, 1, como ya lo vimos, y esta también tiene una intensidad relativa 1, 2, 1, y esta 1, 3, 3, 1, que es el equivalente a la multiplicidad que predice el triángulo de Pascal con espines de 1 medio. Por lo tanto, nos vamos a familiarizar muy rápidamente cuando veamos espectros de carbono acoplados. Aquí se permite el acoplamiento escalar entre protón y carbono, y la multiplicidad nos dice si es un CH, un CH2, un CH3. Evidentemente, si tenemos un carbono que no tenga hidrógenos, pues este carbono no va a dar multiplicidad, va a seguir siendo una señal simple en la parte superior. Entonces vamos a resolver este ejercicio, que es un ejercicio muy simple, pero bueno, es muy útil para recordar nuestra estrategia. Recuerden que primero tendríamos que valorar la integración, la integral. Después vamos a analizar la multiplicidad. Y finalmente vamos a analizar
el desplazamiento químico. Vamos a ponerlo como delta, que es el símbolo. Vamos para el desplazamiento químico. Muy bien. Entonces, vamos con el primer punto, la integral. Recuerden que vamos a elegir la señal, la integral con menor valor, con menor intensidad. Y bueno, tiene este valor que le vamos a asignar un valor arbitrario de 1. Y la otra, entonces, perdón, aquí más o menos tenemos ese valor de integral. Recuerden que es de la horizontal a la siguiente horizontal, en la parte inferior a la parte superior. Y tratamos de ver cuántas veces cabe la señal que nosotros le dimos, la integral que nosotros le dimos el valor de 1. Y así a simple vista podríamos decir, pongan atención que nosotros tenemos 6 protones y esos 6 protones debemos de encontrarlos aquí. ¿De acuerdo? Se puede ver a simple vista que estos podría ser el doble de la otra, serían 2, y que este puede ser el triple. Ustedes lo pueden hacer con un papel cuadriculado y en un mejor trazo que los que yo estoy haciendo, pero bueno, esto nos da para una relación 1, 2, 3. Ya tenemos los 6 hidrógenos. ¿Sí? Bien, pues si encontramos la integral y si distribuimos bien el número de protones que está originando cada uno de ese conjunto de señales, pues seguimos con la multiplicidad. Y observamos que esta señal pues nos da una señal simple, en principio. Esta señal, una cuádruple de dobles, estamos viendo acá en la parte superior que está partiendo en una señal doble y que tiene una constante de acoplamiento muy pequeñita, pero existe. Y esta pues es una señal triple, ¿de acuerdo? Muy bien. No hay protones intercambiables. Los autores de este libro especifican muy claramente cuando hay protones intercambiables. Acuerden que los protones intercambiables son los protones de un alcohol, de un ácido carboxílico o de una amina esencialmente. Hay otros protones intercambiables que son menos ácidos que estos que les acabo de mencionar y que con el tiempo pueden intercambiar de manera más lenta. Pero bueno, es mucho más común dentro de estos ejercicios que vayan ustedes a encontrar protones ácidos de alcoholes, de ácidos carboxílicos y de aminas. Entonces, por lo tanto, como no hay intercambiables, yo puedo asegurar que este es un CH, que este es un CH2 y que este es un CH3, simplemente por el número de protones que tenemos. ¿De acuerdo? Y bueno, en principio, ¿por qué señal cuádruple este CH2? Pues porque está vecino a 3 protones. Y esta señal triple del metilo, ¿por qué da triple? Pues porque está vecino a 2 protones. Y entonces podemos deducir que estos dos están unidos por un enlace covalente. Sin embargo, ¿de dónde viene la señal doble de esta señal cuádruple de dobles? Pues si se parten 2 señales significa que está interactuando a cierta distancia, a cierto ángulo, con un protón adicional, ¿sí? Por eso da señal doble. ¿Por qué la constante de acoplamiento es pequeña? Pues puede ser por cualquiera de las razones que hemos estado nosotros revisando, que es distancia de enlace, que puede ser el ángulo de enlace, el efecto de sustituyentes, incluso acuérdense el producto de las constantes giromagnéticas de los núcleos acoplados. Por lo tanto, pues podemos intuir que este CH2 tiene una interacción escalar con este CH. Ajá. No sabemos a cuántos enlaces, vamos a tratar de resolver eso cuando empecemos a conjuntar toda la información que estamos obteniendo con este espectro. Bueno, ya encontramos 6 protones, ya tenemos 3 carbonos. Y ahora, muy importante, la fórmula mínima dice que tenemos 2 oxígenos. ¿Sí?
Pero recuerden que aquí en esta zona nosotros tenemos usualmente en esta región, tenemos usualmente lo que denominamos protones, bases de oxígeno. Son protones que están unidos a un carbono que está a su vez unido directamente a un oxígeno sp3. ¿Sí? Y les denominamos a estos protones bases de oxígeno. Entonces tenemos en la zona de bases de oxígenos a un metileno. Por lo tanto, yo puedo intuir que uno de esos oxígenos está unido al CH2. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense bien, ya estamos con el tercer paso, ya estamos analizando el desplazamiento químico. ¿Sí? Ahora, esta señal aparece en 8 partes por millón, 8 punto y algo partes por millón. ¿Por qué aparece tan a campo bajo? Bien, nos falta un oxígeno. Si tenemos duda si este oxígeno está aquí o no está aquí, podríamos complementar la información con el espectro de carbono 13. ¿Sí? Si hay dudas en este paso, pero bueno, podríamos intuir que este carbono está unido directamente a un oxígeno. Pero evidentemente no será un oxígeno con hibridación sp3, sino con hibridación sp2. Ajá. Quedamos que los aldehídos aparecen entre 9 y 10 partes por millón. Pero bueno, esto podría no ser un aldehído, porque ahora ya tenemos un fragmento que encontramos que es un etoxilo, un CH2, CH3 unido a un oxígeno. Si nosotros entonces rectificamos el contenido de esta molécula, el contenido atómico, encontramos que ya hay 3 carbonos, 6 hidrógenos y 2 oxígenos. Bien, pues lo que nos resta es justamente proponer ahora una estructura única, donde esos fragmentos estén unidos de una forma coherente con lo que nosotros encontramos, y estamos viendo que podría ser tentativamente esa molécula. ¿De acuerdo? Bien, les decía yo, vamos a ver carbono 13, a ver qué nos enseña el carbono 13. También el desplazamiento químico va a ser muy importante. Fíjense bien, en carbono 13 estamos confirmando que hay un CH, que ya vimos en protón, que hay un CH2, que también vimos en protón, y que hay un CH3, que también vimos en protón. Pero recuerden ustedes que hay también regiones muy específicas en frecuencia y que nos dan información de qué tipo de carbonos podrían tratarse. Quedamos que en esta zona, toda esta zona de aquí hasta acá son de grupos carbonilos, pero en esta zona son carbonilos de aldehídos o de cetonas de 200 a 220 partes por millón. Por ahí hay un ruido, no sé si nos apoyan. Ya, gracias. Si tenemos un carbonilo conjugado, un aldehído o una cetona conjugada, pues puede aparecer alrededor de 200, 195, 205 partes por millón. Y recuerden que esta zona puede ser muchas cosas. Un éster, un anhídrido, una lactona, una amida, etc. ¿Sí? Pero bueno, la fórmula mínima nos dice que tenemos 2 oxígenos. Esta zona en carbono 13 también es una zona de carbonos bases de oxígeno. Pero recuerden que también acordamos que estos eran sp3. En el caso de carbonos unidos a oxígeno con hibridación sp2, pues bueno, pues tenemos a los carbonilos. Por lo tanto, podemos intuir que aquí tenemos un OCH2 y finalmente tenemos el metilo, que es el átomo que está más retirado del átomo electronegativo, que en este caso es el oxígeno, y por eso aparece más hacia campo alto. Quiero que analicen que en este espectro de carbono 13 no estamos viendo conectividad, ¿sí?
Fíjense bien, en protón sí nos dijo por la multiplicidad que estamos observando que este CH2 con este CH3 están unidos, es decir, estamos viendo en esta parte conectividad. ¿De acuerdo? Y acá no. No sabemos si este CH2 está unido al CH3. No nos lo dice. El espectro no nos puede decir. Recuerden que esta señal que estamos nosotros observando aquí es esta molécula que acordamos que le llamamos isotopómeros, donde el carbono del formiato del carbonilo es el carbono, es un carbono, carbono 13, ¿de acuerdo? Y ahora esta señal, recuerden ustedes que es originada por otra molécula en donde ahora el carbono 13 está ubicado en el CH2. Ajá. Y finalmente tenemos esta otra molécula en donde el carbono 13 está ubicado en el metilo. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces son 3 moléculas independientes, por eso no nos dan conectividad. Recuerden que podríamos nosotros tener, vamos a ver, oxígeno, CH2, CH3. ¿Qué tan probable es que tengamos esto? 2 carbonos 13 unidos. Eso sí nos daría conectividad. Pero recuerden que ver una molécula con 2 carbonos 13 en la misma molécula, pues es el 1% del 1%, es decir, 0.01%. Es una presencia muy baja. Sin embargo, hay un experimento que puede medir esa conectividad. Es un experimento bellísimo, es un experimento muy útil, muy útil, pero es muy escaso ese tipo de molécula, la presencia de los carbonos 13, y por lo tanto el tiempo de máquina que vamos a utilizar para medir las moléculas que tienen 2 carbonos 13 contiguos o 2 carbonos 13 en la molécula, pues va a ser muy largo. Vamos a ocupar varias horas, ¿sí? O concentramos muy bien la muestra, o incluso podemos poner unos reactivos que les llamamos reactivos de relajación paramagnética. Bueno, qué bueno que estoy mencionando esto, porque recuerden que los espectros de carbono 13 no tienen la integral. No se integran usualmente, sí se pueden integrar, pero hay que adquirir los espectros de carbono 13 bajo ciertas condiciones experimentales que nos permitan obtener una información real sobre el número de carbonos que está emitiendo cada una de esas señales. Y en este caso podemos ver que la señal del metilo es más grande que la señal de esta molécula, de esta señal, ¿no? De este carbonilo. Y entonces, pues evidentemente que si integramos un espectro obtenido bajo estas condiciones, pues nos va a confundir, nos va a dar una relación errónea del número de carbonos que están originando cada una de esas señales. Entonces, no vamos a ver espectros integrados. En el libro no hay ningún espectro de carbono 3 integrado, y va a ser, solo les digo, bajo condiciones muy especiales. Yo sí he tenido que hacer en varias ocasiones integrar espectros de carbono 13, agregando esencialmente reactivos de relajación paramagnética para acortar el tiempo de adquisición de la máquina y hacer que todos los carbonos se relajen de la misma manera, a la misma velocidad esencialmente, para poder integrar. Entonces, miren, ya tenemos la molécula y a grandes rasgos podría ser la estrategia para aplicar a otros ejercicios. Vamos a ver otro más para reforzar un poco. Muy bien. Bien, vamos a ver la integración. Y la integración, pues tomamos esta integración. Déjenme ver si puedo ser más cuidadoso. Uy, creo que salió peor. Bueno,
está horrible esto. Perdón. Pero bueno, veamos el valor de la integral. Déjenme borrarlo porque está horrible eso. Ok. Entonces, tratemos de hacerlo de otra manera. Déjenme ver cómo puedo hacerlo. Más o menos ahí está, pero bueno, esta distancia la tomamos como valor de 1 y acá vemos que esta distancia está más o menos igual, ¿sí?, a esta otra, y entonces le podemos dar un valor de 1 también. Es interesante ver esta distancia de esta horizontal a la otra horizontal inferior, y vemos que no cabe dos veces y está más sobrada que esta distancia. Entonces recuerden que le podemos dar un valor intermedio de 1.5 y tal parece que está ocurriendo lo mismo aquí, ¿sí? Si esta vale 1, esta vale un poco más de 1, pero no llega a valer 2. Entonces también, por lo tanto, le damos 1.5. Pues bien, tenemos nosotros un protón, 2.5 protones, 3.5 protones y finalmente terminamos con 5 protones. Pero la fórmula mínima tiene 10. Recuerden que no podemos avanzar si no tenemos bien ubicados los 10 hidrógenos. Por lo tanto, multiplicamos por 2 y esto nos lleva a 2, a 3, 2 acá y 3 acá. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ya tenemos los 10 hidrógenos. Vamos a continuar. Ahora veamos multiplicidad y también la leyenda, a ver si por ahí hay alguna información que nos diga si hay protones intercambiables o no, porque tenemos un oxígeno, podría ser un alcohol, ¿verdad? Pero no hay esa información. Por lo tanto, esto podemos nosotros argumentar claramente que este es un metilo y este es un metileno, perdón, y un metilo. ¿Y por qué da cuádruple y triple? Recuerden, ya tenemos que familiarizarnos muy bien con eso. Decimos, ok, esos dos están unidos, ¿sí? Bien, ¿y qué ocurre ahora con esta parte en esta región? Entre 7 y 8 partes por millón. Pues bueno, podemos argumentar que esto puede tratarse de un compuesto aromático, ¿sí? Y un compuesto aromático que tiene 5 protones, 2 son diferentes a otros 3, 2 se están desplazando a 8 partes por millón, ¿sí? Y entonces, recuerden ustedes que el desplazamiento químico del benceno sin sustituyente es aproximadamente, vamos a ponerle 7.29, por ahí andaré fallando en algunas décimas, partes por millón. Ajá. Bueno, pues estamos en la zona de compuestos aromáticos. Estas señales aparecen en la zona de compuestos aromáticos, donde la gran mayoría de los compuestos aromáticos emiten señales. Y un benceno pues tiene 6 protones, pero en este caso hay 5. Entonces esto significa que yo tengo un benceno monosustituido, ¿sí? Algo tiene unido ahí y es lo que vamos a encontrar que está unido. Y ya encontramos los 5 protones aromáticos. Se fijan que 2 son diferentes a los otros 3 o al menos se separan más. Y este corrimiento fue hacia campo bajo con respecto a esta señal. Por lo tanto, decimos que hay un grupo electroatractor unido directamente al anillo aromático, porque tiene desplazamiento de ese 729 hipotético hasta 8 partes por millón. ¿Sí? Bien, pues vamos a ver qué grupo aromático puede ser. Tenemos un benceno monosustituido y tenemos un grupo etilo. Vamos a poner los fragmentos, irlos colectando aquí y tenemos un benceno monosustituido. Ahorita vemos que le podemos unir ahí a ese benceno. Y contamos los carbonos. Ya tenemos 6 del benceno y 2 del etilo, entonces tenemos ya 8. Carbono nos falta 1. Y ese carbono
pues no tiene protones, porque si no lo veríamos de manera indirecta en la frecuencia de protón si tuviera protones unidos directamente, es decir, estaríamos observando a esos protones en esta frecuencia. Por lo tanto, ese carbono no tiene protones, pero evidentemente que sí lo podemos analizar en el espectro de carbono 13. Ahí sí debe aparecer. ¿Sí? Bien, elegí ahora en este ejercicio un off-resonance. Si se fijan, la constante de acoplamiento se ve más pequeñita y la señal triple se ve muy distorsionada, como que no es una relación 1-2-1. Y aquí tampoco como que no es una relación 1-3-3-1. Este experimento, como su palabra lo dice, en un experimento normal, como el anterior que vimos, acoplado, ¿sí? Que se le llama también gated, a ese experimento el desacoplador normalmente se pone al centro del espectro de carbono 13 o la frecuencia de carbono 13 y se irradian todos los protones de manera, se mete un tren de pulsos, que va a irradiar a todos los protones en toda la frecuencia, acá estoy, perdón, en la frecuencia de protón se van a irradiar a todos los protones, ¿sí? Estaba ubicándome en la frecuencia de carbono 13 y le estoy echando mentiras, ¿sí? Estoy diciendo algo falso. Es en la frecuencia de protón. Vamos a irradiar todos los protones, les repito, y si irradiamos todos los protones de manera más o menos homogénea, tenemos un espectro como el anterior, acoplado. Pero en este caso, ¿qué pasa si la irradiación yo la pongo fuera de la zona donde hay señales de este lado? Y entonces vamos a tener que los protones más cercanos a la fuente de irradiación, una irradiación continua en este caso, pues vamos a eliminar parcialmente el acoplamiento con protones, ¿sí? Y este experimento da algo de información estructural, ya casi no se usa el Low Resonance, hay otras técnicas que nos ayudan muchísimo más para proveer la información que nos proporcionaba el experimento Low Resonance. Bueno, entonces tenemos un acoplamiento parcial muy diferente al acoplamiento total que estamos observando acá. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, fíjense que, qué curioso, aquí está a 100 MHz la frecuencia de protón y yo esperaría que esto fuera 25 MHz, pero yo no sé si eventualmente sacaron el espectro de protón a 100 MHz y que el carbono 13 lo sacaron, lo obtuvieron en un espectrómetro de 80 MHz en protón, que en carbono 13 sería la cuarta parte, 20 MHz. Yo esperaría 25 MHz si utilizaron este mismo espectrómetro, pero bueno, una observación que no me había fijado en este ejercicio. Porque les iba a decir, a comparar, ¿no? Este está a 50 MHz. Sí, fíjense también que aquí debería de aparecer a 200 MHz. Pero bueno, probablemente el autor sacó en espectrómetros diferentes los espectros de carbono 13. Pudiera haber sido un espectrómetro de 100 MHz y en uno de 200 MHz en la frecuencia de protón, pero en carbono 13 aparecería a la frecuencia de 50 MHz. No me había fijado en eso. Bien. Entonces, por lo tanto, nos falta un carbono que no pudimos ver aquí en protón y vamos a revisar así rápidamente en carbono 13 que observamos. Podemos ir de derecha a izquierda. Se partió en 3 señales, pues ya sabemos entonces, por lo tanto, que son CH3. Se partió en 2 señales, pues ya sabemos que es un CH2. Esta señal que está aquí sigue siendo una señal simple. ¿Sí? Estamos en la zona de carbonos aromáticos. Estamos en la zona de carbonos aromáticos. Esta otra señal se partió en 2 y estas de aquí que están parcialmente empalmadas también se dividieron en un par de señales cada una de estas. Pero la señal interesante que estamos nosotros observando aquí es esta de 200 partes por millón, que puede corresponder a un carbonilo. Como tenemos un solo oxígeno,
pues allí no tendríamos la duda de que si es un éster o no. Está además declaradamente en la zona de carbonilos, pero carbonilos conjugados. Si fuera un carbonilo aislado, andaría esta señal, podría aparecer entre 210 y 220 partes por millón. Entonces ya encontramos el carbono que nos hacía falta en la frecuencia de hidrógeno. Pero fíjense de protón, fíjense ustedes que el desplazamiento químico de esta señal, que recuerden que es el tercer punto a analizar, me dice que pudiera ser un protón alfa a un grupo carbonilo, pero también un protón alfa a un compuesto aromático. Más o menos el efecto anisotrópico o el efecto en general de esos dos grupos es muy parecido. Casi siempre los aromáticos desprotegen un poquito más a los grupos unidos directamente al anillo aromático que los grupos unidos directamente a los carbonilos, pero andan en esta zona de 2-3 partes por millón. Entonces, vamos a tratar, ya encontramos un carbonilo acá en carbono 13, pues vamos a tratar de armar nuestra molécula, ¿sí? Y bueno, sabemos que hay un grupo electrotractor en el anillo aromático. ¿Por qué? Porque se fueron a 8 partes por millón. Por lo tanto, tenemos que unir el carbonilo aquí, ¿sí? CH2 y CH3. Estamos cumpliendo con todo lo que estuvimos discutiendo ahorita. Un compuesto aromático mono sustituido, un carbonilo conjugado, los dos protones orto que se van a 8 partes por millón, pues son estos, los orto. Y vemos que esto nos da una señal cuádruple, porque tiene 3 vecinos, una señal cuádruple, la voy a poner así, es más fácil, y este me da una señal triple más grande, porque son 3 protones, ¿verdad? ¿Sí? Contra 2. Bien, pues eso es lo que observamos en el espectro de protón, y adicionalmente, pues este metileno podría andar entre 2 y 3 partes por millón. Todo esto nos es muy útil. Yo recomiendo luego que se convenzan de que esa estructura que ustedes proponen es la correcta, como haciendo otras posibilidades estructurales, ¿sí? Ahora, fíjense bien, separemos el metileno y el metilo por un carbonilo. Sí, ya tenemos un isómero, pero se ve claramente que hay muchas cosas que no cumple esta molécula, ¿sí? Cumple con la fórmula mínima, por supuesto. Y en el espectro nos dice, hay un CH2, hay un CH3 y hay un anillo aromático monosustituido y hay un carbonilo. Pero sucede que este carbonilo no está conjugado y que estos dos grupos no interactúan escalarmente. Cada uno de estos daría una señal simple para este y otra señal simple para este otro, que integra para 2 y 3 protones respectivamente. Entonces, por lo tanto, pues no corresponde esta molécula con lo que nosotros estamos observando en el espectro de protón. Vamos a hacer otro ejercicio. Bien, ahora tenemos información diferente en el espectro de carbono 13. ¿Sí? Esto que ustedes ven aquí es el acrónimo de una secuencia de pulsos, ¿sí? Y que le denominamos DEPT. Muy bien. La clave de un DEPT es lo que ustedes están observando, que un metileno debe aparecer con una fase negativa, ¿sí? El pico debe estar negativo y que los carbonos que tengan un número non de protones van a aparecer positivos, ¿sí? Les decía, este experimento, pues, por ejemplo, nos da información valiosa para diferenciar entre metilenos y CHs y CH3. No nos puede diferenciar entre un CH3 y un CH, pero vamos a ver que este mismo experimento, con unas pocas, digamos, arreglos diferentes en esta secuencia, hay una secuencia DEPT que se le llama editado y que nos permite diferenciar CHs de CH3. Lo vamos a ver, es un experimento muy, muy simple de analizar y extremadamente útil, muy útil también. Bien, entonces
vamos a ver lo siguiente. Entonces ya tenemos aquí que en principio, ahorita vamos a regresar, pero esto aparece como fase negativa, este pico. Por lo tanto, debería corresponder a un CH2. Y que tiene una fase positiva, por lo tanto puede ser un CH o un CH3. Pero vamos a ver qué nos dice el espectro de protón. Algo importante, esta señal que aparece aquí, recuerden que el espectro inferior siempre es el desacoplado. Esta señal ya no aparece en el espectro superior. Entonces, como la parte de las últimas dos letras de este acrónimo significa Polarization Transfer, ¿sí? Bueno, esto es Distortionless Enhancement by Polarization Transfer. Transferencia de polarización o incremento un incremento no distorsionado por transferencia de polarización. Ajá. Bien, entonces, esta técnica utiliza el protón para observar el carbono 13 con mayor sensibilidad. Entonces, por lo tanto, esta señal que no aparece arriba significa que no recibió transferencia de polarización y por lo tanto este carbono es cuaternario, no tiene protones unidos directamente. Entonces, fíjense bien, nos da bastante información y además este experimento pues se adquiere muy rápido porque tiene justamente ese aspecto importante de la transferencia de polarización. El protón ayuda a que los carbonos protonados se vean más fácilmente que si no tienen carbonos o con respecto a un experimento de rutina. Bien, entonces vamos a hacer el análisis como lo hicimos en el último ejercicio. Nuevamente, pues veamos, déjenme ver si la pluma... Ok. Hacemos el análisis de nuestra integral, le damos un valor de 1 y vemos a simple vista que esto es más de 1 y es menos de 2 y entonces por lo tanto decimos 1.5. ¿Sí? Por lo tanto, esto lo multiplicamos por 2 y esto ya nos da 3. ¿Cuántos protones tenemos? 10. Ahí llevamos 5. Entonces tenemos que multiplicar otra vez por 2 y entonces ahora ya nos lleva a 4 y a 6. Y ya llegamos a los 10 protones que la fórmula mínima nos está mostrando. Entonces, por lo tanto, pues, ¿qué pueden ser 4 protones y qué pueden ser 6 protones? Pues 4 protones pueden ser 2 grupos CH2. ¿Dónde está la pluma? Ya la perdí. Aquí está. Pueden ser 2 grupos CH2. ¿Y qué pueden ser 6 protones en esta zona? Pues bueno, pueden ser 2 grupos CH3. ¿Se fijan que esta es una señal cuádruple? Es decir, yo tengo un CH2 que me origina esas señales y acá tengo CH3, pero que están unidos covalentemente, ¿sí? Por eso dan cuádruple y triple. Pero sucede que aquí son 2 grupos CH2, CH3 idénticos. Son iguales. Bien, les repito el término, aunque vamos a ver la definición un poquito más tarde, son químicamente equivalentes. Entonces hay 2 grupos cuyos protones, en el caso de los 2 metilenos, tienen la misma frecuencia por equivalencia química. Y 2 metilos que también tienen la misma frecuencia por equivalencia química. Adicionalmente, recuerden que nosotros tenemos aquí en esta zona los bases de oxígeno y podemos nuevamente decir que este es un etoxilo. Entonces ya encontramos un fragmento, 2 grupos idénticos que tienen 2 fragmentos que son etóxidos, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuántos carbonos llevaríamos ahí? 4, pero son 6. Ya los espectros de protón, el espectro de protón nos dice que esos son los carbonos
que tienen protones unidos directamente. Pero podemos intuir muchas cosas a través del desplazamiento químico. Y a través del desplazamiento químico nosotros podemos decir que este es un base de oxígeno, ya lo discutimos, y por lo tanto de la fórmula mínima ya consumimos 2 oxígenos, pero nos faltan 2. Nuevamente recurrimos a carbono 13 y como les mostré hace un rato, pues claramente que este es un CH2. Fíjense bien, en carbono 13 vamos a confirmar lo que nosotros vimos en protón. Muy bien, ¿por qué no digo que este es un CH? Porque aquí me dice en la clave esta que también puede ser un CH, quedaría positivo. Pues el CH lo descartamos porque en el espectro de protón nos dice claramente que es un metilo. En el espectro de protón no encontramos un CH. Entonces, por lo tanto, CH2, CH3. Y nuevamente vemos que ese metileno está en la zona de oxígeno, pues le ponemos un oxígeno y todo va coincidiendo con lo que ya encontramos en el espectro de protón. Adicionalmente, ya habíamos también hecho alguna observación que esta señal, ¿dónde está? Ya no aparece. Vamos a activarlo de nuevo. Que esta señal corresponde a un carbonilo, ¿verdad? Está en la zona de carbonilos, pero no de cetona, ¿sí? No de aldehído, no de cetona conjugada, ni de aldehído conjugado. Simplemente es un carbonilo que aparece en la frecuencia de ésteres, ¿sí? Bien, si acá encontramos 4 carbonos ya y 2 oxígenos, nos faltan 2 carbonos, ¿de acuerdo? Y 2 oxígenos. Por lo tanto, esto puede ser 2. Sin embargo, este oxígeno ya lo estamos ocupando en el espectro de protón, ¿sí? Y fíjense cómo podemos, ya tenemos la fórmula mínima, es decir, los carbonos, los hidrógenos y los oxígenos de la fórmula mínima, ya los podemos nosotros encontrar en esos fragmentos. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es ordenar esta molécula. Vamos a unir los fragmentos en una molécula coherente que satisfaga justamente lo que nosotros estamos observando en el espectro de protón y de carbono, ¿sí? Entonces, por lo tanto, pues, ¿cómo podríamos unir esta molécula? Miren, muy fácil. Ponemos un carbonilo de un éster. Sabemos que el CH2 debe estar unido aquí y que el CH3 debe estar unido aquí. Pero esto se repite 2 veces. Ajá. Es decir, entonces tendríamos un CH3, un CH2, un oxígeno, un carbono carbonílico, otro carbono carbonílico, un oxígeno, un CH2 y un CH3. Esa es nuestra molécula, oxalato de dietilo. ¿De acuerdo? Pueden ustedes cambiar los grupos y van a ver que ya no cumple con el espectro. Entonces, como les comentaba hace un momento, hagan algunos cambios estructurales y digan, caray, esta ya no cumple con lo que yo había propuesto originalmente, o mi molécula no está cumpliendo con esta información que me proveen los espectros de carbono y de protón, por lo tanto debo buscar otra alternativa estructural. ¿Sí? Ok, vamos otro ejercicio rápidamente. Y nuevamente vamos a seguir la misma estrategia. Fíjense que ahora está también un espectro DEP en el carbono 13 y pues eso nos va a ayudar bastante. Bien, pero este ejercicio en la frecuencia de protón tiene información ahora sí importante. Dice, esa señal intercambia con agua deuterada. Y yo en mi fórmula mínima tengo solamente un oxígeno. Entonces, deduzco rápidamente que esto es un OH. ¿Sí? Muy bien. La integral, por lo tanto, este es un protón, este es otro protón. ¿Sí?
Y eso vamos a ver cuántas veces va a caber acá. Pues más o menos este sí podría caber 1, 2, como 3 veces, miren. 1, 2 y 3 veces hasta la señal de B. Tentativamente podríamos decir que estos son 3 protones. Ajá. Vean la ampliación de la señal que está en 4.8 partes por millón, cercana, corresponde a esta. Es una señal cuádruple. Vean la que está alrededor de 1.5 partes por millón. Es una señal doble. Entonces, podríamos decir que con excepción de este, que ya lo ubicamos como un OH, este debe ser un CH. ¿Sí? Y entonces, de acuerdo a esta integral también, deducimos que este es un CH3. Ajá. Pero ¿por qué da cuádruple esta señal de 4.8? Pues porque está vecino un CH3. Es decir, es un CH que está unido a un CH3. ¿Y por qué da esta señal doble? Pues porque está unido a un CH. Entonces ahí deducimos la conectividad. Por eso es muy importante hacer el análisis de la multiplicidad. Bien, pues tenemos ya 2 carbonos y tenemos 5 hidrógenos. Los 4 unidos a carbonos, al CH, al CH3, y una de un alcohol. Y vamos a la parte de campo bajo en la zona de compuestos aromáticos. Y si ya encontré 5 protones aquí y no hay más señales, pues lo pueden confirmar, ¿sí? Midiendo cuántas veces aparece, perdón, cuántas veces cabe esa integral en esta otra y van a ver que cercanamente a 5. Entonces, por lo tanto, tenemos nuevamente un benceno monosustituido. ¿Sí? Entonces, le sumamos 6 carbonos a los otros 2 que encontramos y ya tenemos los 8 carbonos de nuestra fórmula mínima. Los 10 hidrógenos ya los encontramos también y un oxígeno también. Entonces, por lo tanto, vamos a unir estos fragmentos. Bueno, pues sabemos que esto debe estar unido, lo respetamos y por lo tanto la única valencia libre que nos queda es esta y ya tenemos nuestra molécula. Fíjense bien, no recurrimos a ningún otro espectro, no hubo necesidad aquí de corroborar algo, pero vamos a confirmar nuevamente. Miren, ¿por qué la señal cuádruple aparece en 4.8? Bien, corresponde a este CH. Vean ustedes, es base de alcohol y base de aromático. Casi se va hasta 5 partes por millón, porque recuerden que el desplazamiento químico es un fenómeno aditivo. En función del número de sustituyentes, pues se va a ir desplazando más hacia la izquierda. Y mientras más electronegativos, entonces, pues hacen o generan una menor deficiencia de densidad electrónica en ese protón y se va corriendo hacia la izquierda. Entonces, es por eso que se sale un poquito del promedio que habíamos fijado de 3 a 4.5 bases de oxígeno. Este sigue siendo un base de oxígeno, pero el detalle es que tenemos a un anillo aromático unido también que contribuye, junto con el metilo inclusive, al desplazamiento químico. Veamos en el espectro de carbono 13, esta señal que ustedes están viendo aquí no aparece en el espectro, en el delta. Por lo tanto, es un carbono cuaternario. Estas 3 señales que aparecen aquí, vamos a ponerlas aquí, sí aparecen. Esta, pues ya sabemos, bases de oxígeno, pues es un CH, que ya habíamos encontrado, base de oxígeno. Y finalmente esta que es positiva, también tiene fase positiva, pues es el metilo. ¿De acuerdo? Bien, ahora, un carbono, perdón, un anillo bencénico tiene 6 carbonos. ¿Por qué aparecen 4 señales nada más en la zona aromática? Este es el carbono ipso. Vean, el carbono ipso es el único de esos carbonos que no tiene protón. ¿Sí? Y corresponde con ese carbono. Los demás son CHs. ¿Sí? El resto de carbonos aromáticos pues tienen un protón unido directamente a él.
Entonces, por lo tanto, vamos a analizar por qué da 4 señales. Vamos a ver que sigue otro ejercicio más y vamos a entrar en detalles con esos otros 4, con esas señales que nos da el anillo aromático. Ustedes pueden ya estar intuyendo que hay simetría, hay cierto nivel de simetría en esa molécula, porque la simetría reduce el número de señales, tanto en la frecuencia de protón como en la frecuencia de carbono, ¿sí? Sobre todo es más evidente en la frecuencia de carbono para ciertos casos. Veamos esta otra estructura. Esta fórmula mínima tiene nitrógeno. Ajá. Bien, pues entonces 9 protones. Este sería, déjenme ver, pues démosle un valor de 1. Y este también le damos un valor de 1. ¿Sí? Y pues esto estaría, déjenme ver, quizás 1, 2, quizás 2.5. A ver, vamos a ver. No creo que llegue a 3, pero es más de 2. ¿Sí? Vamos a ver si nos cuadra. Tenemos que encontrar 9 protones. 2.5, pues tenemos que multiplicar por 2. Entonces esto ya nos lleva a 5. Esto nos da 2 y esto nos da 2. Por lo tanto, ya tenemos los 9 protones de la molécula. Y nuevamente encontramos un anillo aromático monosustituido. Este es un CH2. No dice que intercambia con agua. Este sí me dice que intercambia con agua. Son 2 protones. No hay oxígeno, pero sí hay nitrógeno. Entonces, por lo tanto, tenemos un grupo NH2. ¿De acuerdo? Hacemos cuentas. Tenemos 6 carbonos del anillo aromático monosustituido. Un metileno, llevamos 7 carbonos. Ya encontramos los 7 carbonos. ¿Sí? Los 9 hidrógenos y el nitrógeno. Ya tenemos todo. Entonces, por lo tanto, nuestra molécula, es un CH2 primeramente unido y finalmente el NH2. Es decir, la benzilamina. ¿Sí? ¿Se fijan? Muy fácil. Ahora veamos algo interesante. ¿Por qué señal simple? ¿Y por qué señal simple? ¿Sí? Si están vecinos, bueno, yo en alguna ocasión les dije, miren, cuando tengan protones intercambiables, como esos están migrando de una molécula a otra a una velocidad relativamente rápida, pues el metileno ve un promedio de esos protones, no alcanza a ver los niveles de energía, es decir, el alfa y el beta, bueno, alfa, 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 beta, beta, alfa y así sucesivamente de esos 2 protones. Entonces, por lo tanto, ve un promedio. Y al ver un promedio, pues entonces las señales que debería dar, es decir, señal triple, ¿verdad? Porque tiene 2 protones vecinos. Pues no nos da una señal triple. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no nos da una señal triple? Por el intercambio rápido. Por lo tanto, ese metileno, esa señal triple, colapsa en una sola en ambos casos, porque el NH2 también debería de tener multiplicidad por acoplamiento escalar con el metileno vecino. Las amidas, por lo regular, sí presentan a veces este acoplamiento o se presentan eventualmente como señales anchas. Si el acoplamiento es pequeño, pues no se alcanza a observar. Las amidas tienen otra característica, que el intercambio con agua deuterada es muy lento. Y los autores en este libro generalmente dicen, intercambia con agua deuterada, pero al calentar. Después de calentar un poco, porque el intercambio es lento. Las amidas son fácilmente reconocibles, los protones intercambiables de amidas, cuando traen esa leyenda de que intercambian, debido a que intercambian lentamente con agua deuterada. Muy bien, volvemos a carbono 13, lo estamos olvidando parcialmente, pero vean nuevamente aquí tenemos un carbono ipso, ¿sí? Ya no aparece en la frecuencia, perdón, esta
en este experimento DEP. Aquí tenemos los otros que están aquí. Aquí hay una parcialmente sobrepuesta, debe estar la expansión. Aquí está la expansión, miren, de 100, ahí está, 126 más o menos 129, también está acá abajo, la expansión en ambos casos. Bueno, pues nuevamente tenemos en total en la zona aromática cuatro señales, perdón, 4 señales de una molécula que en esa zona debería dar 6, ¿verdad? Pero bueno, no debería dar, lo dije mal, que tiene 6 carbonos, pero que solamente nos está generando 4 señales. Ya lo estarán intuyendo ustedes. Recuerden que es por cierta equivalencia química y vamos a ver un poquito de estas reglas de simetría. Un último ejercicio, lo vamos a resolver rápidamente. C6H10, bien, pues vamos a encontrar 10 hidrógenos acá, ¿sí? Se ve claramente a simple vista que esta es la más pequeña, le damos valor de 1, y eso no cabe 2 veces aquí, por lo tanto es 1.5, multiplicamos por 2 y 3, llevamos 5, multiplicamos otra vez y nos da 4 y 6. Ya encontramos los 10 hidrógenos de esa fórmula. Aquí están las señales que originan esos 10 hidrógenos. Están separados en 2 y fíjense que no tienen multiplicidad. Ambos son señales simples. ¿Sí? Señales simples. Son señales simples. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿qué podemos sacar de información adicional en el espectro de protón? El desplazamiento químico. Muy importante el desplazamiento químico. ¿Sí? Sucede que están en zonas de protones probablemente unidos a carbonilos. ¿Podemos tener carbonilos? Sí, la fórmula tiene 2 oxígenos. Pues entonces nos vamos rápidamente a carbono 13 y vemos que ahora la señal aparece cerca de 200, no sé, 208, pero sí hay carbonilo. Ajá. No es de éster porque los éster aparecen entre 180 a 160. ¿Sí? No es de aldehído porque si fuera de aldehído el autor nos hubiera, en este caso como no hay depth, no hay un off resonance o no hay un gated, pues justamente nos dice que esta señal es originada por un CH2, esta por un CH3, y aquí nos diría, ¿verdad? Si tuviera protones. No, nada más pone un carbono cuaternario. ¿Sí? Un aldehído sí sería un carbonilo, pero sería un CH, por supuesto, entonces debería el autor de ponerlo aquí. Bien, por lo tanto vamos a sacar conclusiones. Si encontramos un carbonilo y vemos que estos 4 hidrógenos podrían ser 2 CH2 equivalentes y estos 6 hidrógenos pues podrían ser 2 metilos equivalentes. Pero fíjense bien, estos CH2 y estos CH3 no están unidos. ¿Sí? No pueden estar unidos. ¿Por qué? Porque no tienen multiplicidad. Están separados. ¿De acuerdo? Bien, ¿cuántos carbonos llevamos ahí? 4. Y nos queda el carbonilo, ¿sí? Si la fórmula mínima tiene 6 carbonos, ya encontramos 4 a través del espectro de protón y un carbonilo en el espectro de carbono 13, podemos deducir que estos también podrían ser 2 carbonilos. Ajá. Entonces, por lo tanto, podríamos armar nuestra molécula, un carbonilo. Se fijan que los 6 protones están en la zona de protones de metilos, alfa carbonilo,
Pues podríamos asumir que entonces aquí tenemos un metilo y que los metilenos también están en esa zona y son dos metilenos, pues podemos poner un metileno y los dos están cumpliendo con el desplazamiento químico y además están separados, no tienen interacción escalar, no dan multiplicidad, dan señales múltiples como la que están viendo. Pero sucede que esto es idéntico, ¿sí? Y por lo tanto, en la fórmula desarrollada, podemos dibujar lo siguiente: CH2, CH2, CO, CH3. Bien, pues esa es nuestra fórmula, pero hay un pequeño problema que cuando empezamos a estudiar este tema, pues decimos, a ver, aquí ¿qué está pasando? Estos dos están vecinos y me están dando una señal simple. ¿Sí? Bien, ya les he manejado un término. Sí, la equivalencia química. Ahorita lo volvemos a repetir, lo vamos a analizar con detalle. Espero nos alcance el tiempo, déjenme ver cómo andamos. Sí, esperemos que sí. Bien, entonces, pero hay otro concepto muy importante, además de la equivalencia química, porque me podrán decir ustedes, bueno, pues eso los pone al mismo desplazamiento químico, pero siguen estando vecinos. Debe existir acoplamiento escalar. Sí, sí lo existe. Pero el detalle es que es una interacción degenerada, ¿sí? Isoenergética, por lo que vamos a ver enseguida dentro de la simetría y de las equivalencias en los protones. Ahorita vamos a analizar esos términos. Por lo tanto, bueno, espero que con estos ejercicios tengan ustedes una idea de cómo pueden abordar los ejercicios en este libro. Recuerden que trae cientos de ejemplos y es un libro extraordinario desde mi punto de vista. Es un libro único, muy bien cuidado, ejemplos muy ilustrativos para determinar familias de compuestos, isomerías. Está excelente. Si pueden adquirirlo, como un libro para aprender resonancia, es decir, caracterización estructural. A través del espectro sacar estructuras, este libro es realmente extraordinario. Sin embargo, recuerden que hay estas páginas web que les puse en alguna lámina de estas, en alguna diapositiva, y les recomiendo que la visiten. Está también la página del Dr. Reif, que ya se las di antes cuando vimos desplazamiento químico, y está excelente, estupenda esa página, y también trae un buen contenido de ejercicios que les va a ayudar muchísimo. La clave de esto, recuerden, son ejercicios, muchos ejercicios. Y cuando menos recuerden ustedes, ya tienen los elementos suficientes de las reglas de multiplicidad, de los desplazamientos químicos usuales para cierto grupo, y pueden sacar las estructuras. Se aprende relativamente rápido cuando hacemos una buena cantidad. Simetría en RMN. Vamos a introducirnos a este tema porque es lo primero que tenemos que analizar. Muy bien. Vamos a centrarnos esencialmente a dos tipos de elementos de simetría. Recuerden que en grupos puntuales, por ejemplo, en algunas áreas, en algunas disciplinas rayos X, la simetría es fundamental para muchas cosas. La simetría molecular. Bueno, en resonancia, con unos cuantos elementos de simetría podemos nosotros determinar cuántas señales nos puede dar, cuántos conjuntos de señales nos puede dar una molécula determinada. Va a ser muy simple. Tenemos que analizar los planos de simetría, que en este primer ejemplo estoy ubicando los planos con un recuadro, más o menos, pero esos planos recuerden que se representan por una letra sigma, usualmente, ¿sí? Y los ejes de rotación. ¿Sí? Recuerden que estos elementos de simetría
los aplicamos a una molécula para ver si a través de hacer una operación de simetría, una rotación, una reflexión, si la molécula se mantiene invariante estructuralmente, pues decimos entonces que tiene un plano de simetría, un eje rotación, inversión, un centro de inversión, etc. En resonancia con este nos basta. Eje rotación y plano de simetría. Entonces, los planos de simetría ya los voy a representar como una línea discontinua, pero también aprovecho para ver si hay un eje de rotación. Recuerden que el eje de rotación tiene un número, un subíndice, que nos da indicios de cuánto fue los grados de rotación que hicimos para que la molécula quedara invariante, ¿sí? En este caso, pues podemos ver que si damos una rotación de 180 grados, este metilo pasaría a este lado, este protón que está al frente pasaría hacia atrás en el plano, en este otro plano, y nos queda la molécula invariante. Aquí damos un 1 de 180 también. Y bueno, ¿por qué C2? Porque dividimos 360 entre 180 y esto nos da el valor del centro de rotación o del eje de rotación. Bien, esta molécula, el butano, tiene un eje de rotación C2 también aquí. El benceno tiene varios, tiene C2, si tomamos lo rotamos 180. Si lo rotamos de 60 en 60 grados, vamos a tener 360 en 360, vamos a 6. Lo podemos rotar de 120 en 120 y nos daría un C3. ¿Sí? El benceno tiene varios elementos de simetría. Esta otra molécula también tiene un plano de simetría, un eje de rotación C2. Esta otra, un plano de simetría, un eje de rotación C2. Esta otra también, lo mismo. Esta otra también. Y finalmente esta otra. ¿Sí? Y bueno, esta que está aquí, pues tendría nada más un plano de rotación en el plano de la pantalla o de su monitor, pero no tiene ortogonales, planos perpendiculares a este plano de rotación paralelo a su pantalla, a su monitor, y por lo tanto, esta molécula nos va a dar más señales que, por ejemplo, esta otra molécula. ¿Por qué? Porque no tiene planos de simetría ni ejes de rotación como los tiene esta otra molécula. Entonces, la simetría impacta directamente en el número de señales que nos puede generar un espectro de resonancia, ya sea en la frecuencia de protón, en la frecuencia de carbono o en cualquier otra frecuencia. ¿Sí? Vamos a analizar entonces algunos conceptos, analizar algunos pequeños ejemplos. Miren, vamos a suponer que tenemos un benceno disustituido. Recuerden que cuando yo le llamo conjuntos de señales, no estoy tomando en cuenta el acoplamiento escalar. Por ejemplo, el CH2, a ver, vamos a regresar a un espectro de estos. Bien, este espectro tiene dos conjuntos de señales. El de carbono 13 tiene tres conjuntos, 1, 2, 3. Recuerden que el tetrametilsilano es la sustancia de referencia y este es el disolvente. Estos no son parte de la molécula, pero este tiene tiene tres conjuntos de señales. Aunque estos no se alcanzan a resolver, pero bueno, podríamos asumir que en este caso todo eso corresponde a un conjunto de señales. Este espectro es de orden complejo o de segundo orden, que los vamos a ver también. Pero tendríamos, si asumimos que todo esto es un conjunto de señales, pues tendríamos aquí tres conjuntos de señales. Acá tendríamos 1, 2, 3, 4 conjuntos de señales y así sucesivamente. Bien, entonces con estos ejemplos vamos a ver, primeramente nos quedamos con el plano nada más, el plano de simetría, y vemos que el plano de simetría parte a la molécula en esta región y el color de los átomos de carbono nos va a dar el número de señales o de conjuntos de señales que nos va a aparecer en el espectro de carbono 13. Vemos que estos dos carbonos
son idénticos por simetría. Estos dos son idénticos entre sí, pero diferentes a los otros. Y estos son idénticos entre sí, pero diferentes a los otros dos. Por lo tanto, vamos a observar 1, 2, 3 señales en la frecuencia de carbono 13. 3 conjuntos de señales. Si estamos obteniendo el espectro de carbono 13 desacoplado, pues serían 3 señales nada más. ¿Sí? Y en la frecuencia de protón veríamos 2 conjuntos de señales. Estos 2 protones son equivalentes por este plano de simetría y estos 2 protones son equivalentes por ese mismo plano de simetría. Y veríamos entonces, por lo tanto, 2 conjuntos de señales. Bien, en esta otra molécula, fíjense bien, señales en carbono 13, 1, 2, 3, 4. Señales en protón, 1, 2, estas 2 son idénticas por simetría a través del plano de simetría. Y esta otra sería la tercera señal en la frecuencia de protón. Estos son muy comunes. Le estoy poniendo sistemas aromáticos porque abundan luego en el análisis o en los ejercicios de los libros que les he mencionado. Y podemos verlos porque son planos, los podemos visualizar rápidamente para asimilar el concepto, ¿no? A través de planos de simetría y por los elementos de simetría que tenga una molécula, ¿cuántas señales esperaríamos? Vean, esta molécula tiene 2 planos de simetría ortogonales. ¿Sí? Ojo, cuando tenemos planos de simetría ortogonales, todo lo que queda en un cuadrante se vuelve idéntico. ¿Sí? Se fijan que por lo tanto en carbono 13, este plano de simetría me dice que estos 2 carbonos son idénticos. ¿Sí? Y que estos 2 también son idénticos y que estos 2 también son idénticos. Pero este plano de simetría también me dice que estos 2 son idénticos y que estos 2 son idénticos. Como les mencioné, en el caso de moléculas con planos de simetría ortogonales, ¿sí? Entonces todo lo que queda en un cuadrante o en otro, o en otro, o en otro, se vuelve equivalente. Por lo tanto, en carbono 13 veríamos solamente las señales de los 2 carbonos ipso y aparte las señales de los 4 carbonos CH, ¿sí? Unidos a protón. Y en protón, pues vemos una sola señal, a pesar de que hay 4 protones. Y de nuevo, estos que están vecinos, pues no dan acoplamiento, no se observa el acoplamiento escalar, pero sí existe. ¿Sí? Pero sí existe. Bien, esta molécula ya tiene 2 grupos diferentes y solamente tiene un plano que no impacta sobre el número de señales, porque es un plano que es paralelo al plano del pizarrón, como lo vimos en el ejemplo anterior. Pero ahora vamos a ver cuántas señales en carbono 13. Vamos a ver 6 señales en carbono 13 desacoplado. Todos los carbonos son diferentes, químicamente diferentes. Y ya con eso, pues decimos que cada uno de esos carbonos aparece a frecuencias diferentes. El protón, pues vamos a ver cuántas señales, pues son diferentes todos los protones. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, veríamos señales diferentes. Ajá. Conjuntos de señales, porque estos iban a presentar acoplamiento escalar. ¿De acuerdo? En esta otra molécula se mantiene la asimetría y esencialmente nos va a dar el mismo, el mismo número de señales que en el otro caso, pero el espectro va a ser diferente por las constantes de acoplamiento que vamos a estar observando. Este protón no tiene protones orto, solo tiene protones meta y para, y recuerden que el para casi no se ve, pero en esta molécula todos los protones tienen al menos un acoplamiento orto. Entonces, este acoplamiento meta es pequeñito y a través de los acoplamientos escalares podemos diferenciar las 2 moléculas con facilidad.
Ahora, cuando están en posición para esos dos grupos que son diferentes, podemos ver claramente que hay un plano de simetría. Y eso, aunque hace diferente a este carbono iso con el otro, porque uno posee un cloro y el otro un bromo, a estos dos que están separados por este plano de simetría, vamos a verlos a la misma frecuencia, al mismo desplazamiento químico. Y estos dos a un desplazamiento químico diferente a los otros dos, pero igual entre ellos mismos. ¿De acuerdo? Entonces esto nos lleva a 4 señales en la frecuencia de carbono 13 y 2 señales en la frecuencia de protón, 2 conjuntos de señales, porque aquí también habría acoplamiento escalar y eso va a partir a las señales en más multiplicidad. Cada conjunto de señales va a dar su propia multiplicidad. ¿Cómo andamos de tiempo? Nos quedan 4 minutos, ¿sí? Si hay alguna pregunta, Mauricio, creo que podríamos aprovechar estos 4 minutos y mañana continuaríamos con 2 términos muy importantes que me gustaría que fueran revisando, que se llama equivalencia química y equivalencia magnética. Y entonces podríamos abrir la sesión de preguntas, Mauricio, si no tienes inconveniente. Sí, me parece muy bien, doctor. Muchas gracias. Comentarles, ya descargamos la lista de asistentes por si alguien tiene que retirarse en este momento. Vamos a pasar con las preguntas. Hay 2 en el chat. Si alguien tiene alguna otra, puede irla escribiendo y si queda alguna pendiente, la leemos mañana. Ahora, Diana Carolina Restrepo pregunta, ¿cómo saber cuando el protón intercambia con D2O? ¿Con qué solventes se pueden ver estos protones intercambiables? Sí. Usualmente vamos a un espectro que tenga, a ver, por ejemplo, aquí donde dice intercambia con agua deuterada. El espectro que ustedes observan es un espectro, pues en cloroformo, aquí lo dice, solución de cloroformo, se disuelve en la muestra, se saca el espectro y luego vamos a retirar el tubo del imán y le agregamos una gotita de agua deuterada, ¿sí? Volvemos a registrar el espectro y si desaparecieron señales de las que yo tenía antes de agregar agua deuterada, pues entonces determino que esos protones que desaparecieron ya no están, ya no existen en esa molécula, ahora son deuterios. Y el deuterio evidentemente pues aparece a otra frecuencia, por eso la señal que corresponde, si es que tiene protones intercambiables, al agregar agua deuterada desaparece del espectro. Esa sería la forma, es una forma visual, algo muy evidente y fácilmente reconocible. Cuando tenemos aminas, alcoholes, ácidos carboxílicos, ya les comenté que las amidas les cuesta un poco más de trabajo y hay que ser más pacientes o calentar un poquito para acelerar el intercambio. Muy bien. Ahora, María Fernanda pregunta, doctor, supongamos que generalmente se realiza RMN protón. ¿En qué momento puedo decir que necesito RMN carbono? No me quedó muy claro, disculpe. Sí. Como vas a usar esencialmente el mismo espectrómetro, mira, por ejemplo, lo que les comentaba hace un momento, aquí usar un espectrómetro de 400 MHz. Y en carbono 13, en ese mismo espectrómetro, tú cambias la frecuencia y ahora el carbono lo estás observando a 100 MHz, a la cuarta parte. ¿De acuerdo? Entonces, tú tienes tu sustancia, la disolviste, ves que está puro porque el espectro se ve consistente en términos de intensidades de las señales, ¿sí? Y bueno, bajo el criterio de pureza, si tu molécula es nueva, entonces decides continuar obteniendo experimentos que te den más evidencias de la estructura que tú tienes en esa molécula nueva, ¿sí? O simplemente porque tú necesitas los datos de carbono 13 de esa molécula, pues cambias a la frecuencia de carbono y ahora quieres el espectro de carbono. Y si es posible, si tiene flúor, pues también puedes adquirir el de flúor. Si tiene fósforo, también puedes adquirir el de fósforo. Es decir, en el mismo espectrómetro tú vas a leer
un conjunto de núcleos en función de los que tenga la molécula y los que tú quieras observar. Pero el criterio es, tú lo decides, ya tengo mi espectro de protón y ahora voy a sacar un espectro de carbono 13 porque necesito los datos de carbono 13 como evidencia estructural o simplemente pues, para reportarlos en mi tesis o en la publicación, etc. Casi siempre deben de obtener los espectros de protón y los de carbono 13 asignados. Y para hacer la asignación necesitamos recurrir a experimentos en 2 dimensiones muchas veces o experimentos especiales que vamos a ver en las próximas clases. Muy bien, muchas gracias, doctor. Y la última pregunta es de Jorge Jesús. Pregunta, siempre que se agrega el agua deuterada, ¿se podría saber si tengo un compuesto con múltiples OH o NH en el caso de extractos naturales? Sí, por supuesto. La integración no es muy precisa, debe ser muy cuidadoso, algo muy importante. Qué bueno que preguntan esto. Imagínense que su molécula es muy polar, ¿sí? Y no se disolvió en cloroformo deuterado, ni en acetona deuterada, y tuvieron que usar agua deuterada. Bueno, pues ya están poniendo agua deuterada, y todo lo que haya en esa molécula intercambiable, alcoholes, ácidos, etcétera, desde el origen, como estás usando agua deuterada como disolvente, ya no van a aparecer. Ajá. Entonces, el disolvente es muy importante. Si ustedes obtienen un espectro en solución de cloroformo, entonces sí es muy importante agregar como disolvente extra agua deuterada para ver qué señales desaparecen. Pero si lo tienen en agua deuterada desde un principio, ojo, ya no estarían viendo los protones intercambiables y entonces podrían tener un error de apreciación porque no están viendo si la molécula tiene protones intercambiables. Pero hay otros experimentos que nos dan esta información. A veces la forma de la señal nos dice, esto puede ser una señal de protón intercambiable. Normalmente son más anchas, más chaparritas, y eso da una idea y podríamos corroborarlo pues, con el agua adulterada. No sé si contesté tu pregunta. Muy bien, esa era la última pregunta. Muy bien. Y bueno, a reserva de que Jorge Jesús comente, creo que sí quedó clara la respuesta. Y bueno, son las 7:03 de la tarde, noche ya, y esas eran todas las preguntas. Comenta Jorge Jesús. Sí, doctor, muchas gracias, quedó muy claro. Muy bien. Gracias, Jorge. Y bueno, pues entonces muchas gracias, doctor, por la sesión del día de hoy. Muchas gracias a todos por asistir y si no tienen inconvenientes, nos vemos el día de mañana. Sí, vienen temas muy importantes que van a ser críticos para entender un poco más la resonancia, experimentos especiales. Seguimos en comunicación, nos vemos mañana. Muchas gracias, Mauricio, y cuídense todos. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes.